Ok. Bueno, buenas noches. Carmenza, gracias por asistir. Esta es la última sesión. Y para quienes vayan ingresando, esta es la última sesión en la que nos encontramos. Quiero adelantar también que voy a hacer una segunda y última sesión. Y me disculpan, estoy un poco ronco por la tos que me ha quejado en estos días. Entonces, si me da algún absceso de tos, me disculpan. No puedo hablar tampoco muy duro. Entonces, por eso tampoco voy a... quiero que me disculpe por si de pronto no se escucha alguna palabra o algún término. Quiero también extender la invitación al segundo y último CIPAS que vamos a realizar. Yo estaré extendiendo la invitación en los próximos días para... Ese CIPAS tiene el objetivo de mirar y ver algunos aspectos para la realización de la última tarea, que tiene que ver sobre todo con cooperación internacional y es un ensayo que se tiene que construir. Por lo pronto, entonces, pues, centrarnos en ver rápidamente lo que es la actividad que finaliza el 21 de noviembre, que es la tarea 3, América Latina, un mapa geopolítico, que acabo de iniciar. No mucho, no acabo de iniciar hace mucho, pero ya lleva sus días, ya he visto también que han realizado sus participaciones en el foro. Entonces vamos avanzando con esa tarea, que es la última intermedia. Y lo que hay que hacer es pues dar respuesta a las preguntas que plantea la guía. Y pues cualquiera diría que cómo se va a presentar el trabajo. Simplemente dan respuesta a las preguntas. Como han venido haciendo, me parece que está bien. Han venido planteando las preguntas y escriben tipo prosa, sus puntos de vista, sus argumentos con sus fuentes de consulta, y así lo están haciendo bien, y pues a veces se extiende un poco más, un poco menos el escrito. Me parece bien que los que han participado en el foro, digamos, allá alojan sus escritos y después ya los organizan un poco más organizados, por decirlo de alguna forma, en el escrito tipo prosa. Pero es básicamente eso. Y pues he visto la retroalimentación. Entonces el documento sí es grupal, tienen que alojarlo en el entorno de evaluación y eso es básicamente lo que hay que hacer es contestar la pregunta A, la pregunta B, la pregunta C, es todo sobre y atinente al papel de Latinoamérica en la geopolítica actual. Entonces no es complicado. Hoy voy a repasar rápidamente el problema de la globalización enfocado en América Latina y el problema de la geopolítica en América Latina. Ya se había dicho que en la web conference pasada se había dicho que la globalización y la geopolítica están muy relacionadas, para que eso quede claro, para que de pronto ustedes le den un enfoque muy puntual de sus trabajos de América Latina en el contexto de la globalización, en el escenario, sí, de eso, de la internacionalización de las economías y la globalización, porque es la subtemática que nos interesa un poco a nosotros como, por ejemplo, economistas, administradores, contadores, se centran en la temática de cómo la globalización tiene un enfoque o se puede ver desde el enfoque de lo que es la internacionalización de las economías, cómo las economías, como por ejemplo nuestra economía colombiana, se ha venido insertando en el mundo y estableciendo unas relaciones globales en sus relaciones de comercio, primero que todo comercio internacional y en las relaciones con el capital internacional, y que eso tiene unas consecuencias en otros niveles que son a nivel cultural, social, no solo económico, cultural, social, a nivel de la legislación global, a nivel de todos, muchos de escenarios que son como la consecuencia de esa globalización. Entonces, es darle ese enfoque. Ya habíamos visto esta ley, esta presentación, que hay unas razones técnicas de la globalización, que tienen que ver con las economías de escala, cómo funcionan las economías en el mundo, que las economías se integran. Por ejemplo, habíamos dicho que una de las formas de integración son las integraciones verticales y horizontales de las empresas, de las firmas, desde el mundo para los países que se van a integrar, países centro a países periferia, como lo habíamos dicho, y lo contrario, en donde se busca es todo el criterio económico empresarial. Entonces hay unas razones técnicas, que es reducción de costes de transporte, reducción de costes de comunicaciones, aprovechamientos de economía de escala. Todo esto son criterios empresariales que terminan
ejecutándose en el proceso de globalización cuando las firmas, los grandes monopolios, las grandes empresas se vuelven transnacionales y van a los países y los capitales buscan como esas relaciones y aprovechar y obtener la ganancia, el beneficio, operar en otros países, y aquí lo vemos constantemente en estos países como Latinoamérica, en donde definitivamente Colombia no ha sido la excepción en los últimos 50, 60, 70 años, y América Latina, en donde se ha vivido un escenario constante de globalización, de transnacionalización del capital. Se critica a las grandes multinacionales por parte de algunas corrientes de pensamiento, que esas son, digamos, las responsables de muchas situaciones particulares de la economía, pero pues eso es muy complejo entrar a determinar qué tanto la globalización tiene responsabilidad en las complejidades de la economía. Lo que sí es cierto es que la globalización a la globalización se le identifican unas causas, como lo estoy mencionando aquí, y unas consecuencias. Entonces, entre otras consecuencias, también se habla de aprovechar las economías de aglomeración, ese nuevo comercio asociado, ese intercambio técnico que solo se da a través del aprovechamiento de las relaciones entre empresas de forma vertical y horizontal, esa integración vertical y horizontal de las firmas, las filiales, la inversión extranjera directa, indirecta, etc. Pero sí hay unas consecuencias de la globalización. La deslocalización productiva es otra razón, y eso se ve mucho en los escenarios de producción de maquila, cuando las grandes firmas automotrices, por ejemplo, van y colocan una filial, una planta productora, por ejemplo, la Nissan de Japón, coloca y establece una filial productora de automóviles por ejemplo, en un estado de México, aprovechando que en ese escenario, por ejemplo, la mano de obra es barata, aprovechando las economías de escala, salvando cierto tipo de escenarios de legislación. Entonces, en ese orden de ideas, se aprovechan estos escenarios de minimización de costos, economías de escala, deslocalización productiva, aprovechamiento de integración, para, por ejemplo, como le estoy diciendo, cuando una gran firma ubica sus filiales, sus satélites en otros países para aprovechar todo este tipo de escenarios. Y eso se viene haciendo aquí en Latinoamérica. Brasil y México son los países, Brasil, México, Argentina, pero sobre todo Brasil, México, han sido los países como insigne de la deslocalización productiva por parte de las grandes firmas europeas, japonesas, incluso ya coreanas, incluso chinas, que están incursionando. En un principio eran norteamericanas las grandes firmas europeas, pero ahora son las grandes empresas chinas que están tratando de localizar su producción. Entonces hay un nuevo marco de globalización que también incluiría el sector financiero, y eso ya se sabe, ya se conoce. El sector financiero es el motor de la globalización. Hasta hace unos años no habíamos visto la injerencia del capital financiero y bancario de la China, y después de los 2000 se comenzó a ver cómo el capital financiero chino comenzó a integrar y a incursionar acá en Latinoamérica, por ejemplo, a financiar también, digamos, proyectos de inversión en Latinoamérica. Me acuerdo tanto del banco HSBC, que fue un banco chino que incursionó en Colombia, Perú y otros países, y que se estableció varios años. Hubo una pequeña crisis de ese banco y volaron los capitales, pero pues ese es un ejemplo de cómo el capital financiero, los capitales y los bancos que buscan establecerse también en esos países también financian y apalancan y promueven, digamos, patrocinan también proyectos de producción, proyectos productivos digamos, en el escenario de producción real, o sea, empresas productoras de bienes y servicios, pero claro que sí, gracias al apoyo de este capital financiero. Entonces hay que tener en cuenta el capital financiero en la globalización. Y eso pues sigue siendo, a pesar de todo, el capital financiero europeo, español, los grandes bancos españoles, mexicanos, los que están dominando, siguen dominando la escena mundial, pero actualmente pues China está incursionando. Entonces tener en cuenta que aparecen esas nuevas potencias económicas como China, India, Brasil, los BRICS, países emergentes, a jugar un papel importante y destronando un poquito a lo que es el papel, o ha sido el papel de Estados Unidos en la globalización y Europa en la globalización. Eso es como para tener en cuenta, y Latinoamérica está metida ahí. En un principio se llamaba el intervencionismo de Estados Unidos a América Latina. Aquí está Slash, lo tomé de una importante página, ahí está el enlace que les dejo. Cualquier cosa, pues me consultan sobre los enlaces, yo con mucho gusto les doy esa información. Es una página que se llama El Orden Mundial,
Es una página precisamente sobre geopolítica y es muy actualizada, y tengo que entendido que pues siempre está actualizando constantemente sus mapas. Entonces esta página pues nos muestra todos los ítems en mapas. Y el intervencionismo de Estados Unidos de Latinoamérica, en Latinoamérica, que viene desde los años 50 del siglo pasado, no es la excepción para entenderlo desde el punto de vista de lo que fue el intervencionismo. Entonces, de ahí en adelante se comienzan a entender el porqué, se comienza a entender el porqué de los conflictos latinoamericanos de cada país a nivel interno, las famosas conflictividades, digamos, las guerras civiles, los conflictos de insurgencia o contrainsurgencia que se dieron en toda Latinoamérica desde los años 50, iniciando por la Revolución Cubana, pasando por la Revolución Sandinista, la guerra en Centroamérica, El Salvador, incluyendo el conflicto colombiano con las guerrillas, y la conformación por el otro lado también de la contraparte de los grupos paramilitares, incluyendo también los conflictos en Perú, el enfrentamiento con Sendero Luminoso, en Venezuela, incluso también en Ecuador, pero sobre todo la manifestación de lo que fueron los conflictos centroamericanos, llámese Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala, con sus guerras civiles. Incluso México con la aparición de estos grupos insurgentes en el estado de Chiapas y otros escenarios. En ese orden de ideas, el intervencionismo de Estados Unidos jugó un papel importante porque financiaba a los gobiernos para mantener el orden en contra de lo que fue el escenario del peligro de la Guerra Fría, de la invasión del comunismo a América Latina. Entonces, todo el intervencionismo de Estados Unidos en América Latina se da en el marco en el escenario de la Guerra Fría Mundial, que fue el enfrentamiento entre Estados Unidos versus la Unión Soviética. Eso hay que entenderlo para que hagan sus trabajos, y cuando escriban sus trabajos también tengan en cuenta cuál ha sido el papel también incluso de Colombia en ese escenario. Entonces esa Guerra Fría tiene una esquemática general que enfrentó al bloque capitalista, que estaba representado por todo Occidente, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, España, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña. O sea, era todo Occidente en contra o haciendo oposición política y en conflicto bipolar, aunque nunca hubo un enfrentamiento directo entre los dos países. Sí hubo enfrentamientos entre países de diversas zonas del mundo, en donde cada uno de los dos, Estados Unidos y la Unión Soviética, participaba, por ejemplo, con armamento. Entonces era el bloque occidental versus el bloque oriental, pero Cuba era un país, fue el primer país, digamos, que adoptó el comunismo y se hizo al bando de la Unión Soviética con la famosa crisis de los misiles, con el gobierno de Fidel Castro, que duró hasta unos años y que sigue siendo pues como el aliado del bloque oriental ahorita. Pero era Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, China, Vietnam, todo el bloque oriental. Y en Europa Oriental estaban estos países de Europa Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia, Rumania, que eran países de lo que fue el Pacto de Varsovia, o Pacto de Varsau, Varsovia, la capital de Polonia, en donde pues se firmó el Pacto de Defensa que le hacía contrapeso a la OTAN. La OTAN era la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era una organización de defensa con fuerza aérea, con fuerza naval, con fuerza terrestre, que protegía a Europa Occidental frente al contrario, que era el Pacto de Varsovia, que protegía a Europa Oriental y a la URSS en esta Guerra Fría. Entonces la Unión Soviética y Estados Unidos eran los dos grandes protagonistas y los otros países eran como los aliados. Y en Asia pues ya estaba China relativamente aliado de la URSS, y Vietnam y Corea del Norte. Corea del Norte entonces se vuelve aliado de la URSS cuando pues termina el conflicto, la guerra de Corea en el año 54, 52, en donde se divide Corea en dos: Corea del Sur capitalista, aliada de Estados Unidos, y Corea del Norte comunista. Corea del Sur se hace aliada de Estados Unidos, Corea del Norte de la URSS, y Vietnam en el fin de la guerra termina siendo invadido por el comunismo y se hace aliado pues de China y de Rusia y del bloque oriental. En ese orden de ideas hubo un modelo de desarrollo impuesto para América Latina, que América Latina era como el aliado de Estados Unidos y Europa, porque siempre estuvo como más del lado capitalista. Y era el modelo de desarrollo de mercado capitalista, de libre empresa, libre inversión, donde se defendía la propiedad privada, la democracia, las elecciones, los regímenes parlamentarios,
y Estados Unidos apoyó desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a América Latina y Europa, sobre todo Europa, con el Plan Marshall, que era un plan de apoyo financiero para la reconstrucción de posguerra en Europa. Esto, el Plan Marshall, pues el nombre del general George Marshall, quien fue quien lo apalancó, lo estructuró como plan de apoyo en la posguerra a Europa. Y había otros escenarios de apoyo en la época del presidente Kennedy, el buen vecino, la política del buen vecino, que fue el apoyo de Estados Unidos hacia toda Sudamérica y Latinoamérica, a sus países aliados, excepto Cuba, obviamente, como para hacer el contrapeso. Y por el otro lado, pues estaban todas las asociaciones de países que eran aliados de la Unión Soviética, incluyendo el Pacto de Varsovia, que promocionaban el otro modelo, que era el modelo socialista, que iba en detrimento de la propiedad colectiva y a favor de la propiedad estatal, la propiedad, digamos, no competitiva, etcétera. Era como el modelo contrario. Y esto, pues, generó en unos conflictos que sí fueron muy específicos. La guerra de Corea, ya lo había dicho, 50 al 53. La crisis cubana de los misiles. La guerra del Vietnam, que duró 10 años, pero ya había iniciado, de modo que duró como 30 años esa guerra, porque había iniciado cuando Indochina se independiza de Francia, por ahí en los 50, y después sigue la guerra de Indochina contra Estados Unidos. Y termina en el 75, cuando el comunismo invade Vietnam y Vietnam se vuelve aliado de Rusia. Y el muro de Berlín, que divide Alemania Oriental y Occidental en la ciudad de Berlín, en donde la parte oriental pues es regentada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania es sancionada y dividida, y los aliados se la dividen. Entonces Rusia, que fue aliada de todas formas de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero que era comunista, se agarró la parte oriental de Berlín, una parte, Gran Bretaña y Estados Unidos y Francia se agarraron otra parte, que era la parte occidental, y Berlín quedó dividida. Y eso generó pues la división del país Alemania en dos. Alemania democrática, que era aliada de Rusia, o la URSS, y Alemania occidental o federal, que era la famosa Alemania que se desarrolló y progresó tanto en las últimas décadas del siglo pasado hasta hoy. Que luego con la caída del muro de Berlín, pues Alemania Oriental se mete o se absorbe, y Alemania Occidental absorbe a Alemania Oriental con problemas de ajustes en la economía, problemas en, digamos, de ajustes de las fuerzas productivas, absorción de mano de obra, absorción de capitales, ajuste de las empresas que no eran competitivas frente a las empresas de Alemania Occidental. Claro, el modelo de capitalista de Alemania Occidental siempre fue más competitivo frente al otro. Entonces, esto trajo como consecuencia la caída del muro de Berlín en los años 90 y la reunificación alemana. Entonces, es como en términos generales. Y antes de la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial también ya estaban constituidas, digamos, las fronteras europeas, más o menos como las conocemos hoy, y estaban como constituidos los bloques en que se enfrentaban cada uno. Entonces, el bloque occidental siempre se enfrentó más o menos a lo que fue el Imperio Ruso, el bloque escandinavo siempre fue neutral, el Imperio Austrohúngaro siempre se enfrentó al bloque occidental, Francia siempre fue aliado del Reino Unido, ya en ese orden de ideas. Y después, pues, después de la Segunda Guerra Mundial, ya Europa se constituyó casi como la conocemos hoy, y con el problema de la Guerra Fría, entonces, que es resultado precisamente del fin y de la derrota de Alemania por parte de los aliados, cuando la URSS, pues, era aliado de los occidentales, pero definitivamente después el problema devino en la famosa Guerra Fría, porque ya después de la guerra, la URSS se vuelve en el contraenemigo o en el antagonista de Occidente, Francia, España, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania Occidental, etc. Entonces, digamos que Entonces, este esquema geopolítico de la Guerra Fría es eso. Dos bloques, el bloque capitalista y el bloque comunista. En ese orden de ideas, pues es fácil entender lo que se tiene que entender en cuanto al papel de Latinoamérica digamos, en la geopolítica. Latinoamérica ha jugado un papel como importante, sobre todo en esa Guerra Fría. Ahorita lo sigue jugando, a pesar de que Estados Unidos y Rusia siguen siendo enemigos, por decirlo de alguna manera, pero digamos que Latinoamérica sigue jugando un papel sin que ya, digamos, estén jugando una competencia por establecer uno de los dos grandes modelos, el capitalista propiamente dicho o el comunista. ¿Por qué? Porque pues con el fin del modelo soviético pues ya no se busca
establecer un modelo propiamente socialista, pero sí los gobiernos de tendencia izquierdista que han gobernado y están gobernando en los últimos años en Latinoamérica como que marcan esa tendencia, aunque como que sin éxito, aunque como que de una forma no muy clara. En el caso de Colombia, pues Venezuela, Bolivia, Perú en un momento, algunos otros, incluso México, incluso Brasil, pero pues no es clara esa tendencia. Entonces, donde sí se vieron claros los conflictos, como ya lo dije, simplemente para mencionar rápidamente, fue en la Guerra de Corea de los años 50, en donde una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y que Japón había invadido Corea, toda Corea, y como Japón fue derrotado, porque Japón fue aliado de Alemania en el eje, y era un régimen totalitario, Estados Unidos terminó pues combatiendo y con los aliados y con Rusia incluso, a pesar de que Rusia era comunista, se aliaron en ese momento para derrotar a Japón y sí, Japón terminó derrotado, viene el problema de la bomba atómica, bueno, se recordará que Japón fue la última fase de la Segunda Guerra Mundial y Japón estaba gobernando sobre todo Corea y entonces Estados Unidos decide dividir a Corea ya, entrar a regentar a Corea porque ya estaba libre del poder de Japón y divide a Corea, pero había una tendencia de la población, una parte de la población y la política de Corea, que era la parte norte, que estaba más orientada e identificada con el gobierno comunista, tanto de China como de la URSS. Y allá pues triunfó el comunismo y en la parte sur estaban más identificados con el bloque capitalista porque eran zonas industriales, puertos, los negocios, etcétera. Entonces allá triunfó el capitalismo. Se dividió en el paralelo 38, dos Coreas, pero cuando se dividió, la Corea del Norte invade con guerras de guerrillas a la Corea del Sur. Y ahí es donde tiene que entrar Estados Unidos a participar. Colombia participó en la guerra de Corea. Envió un batallón, el famoso Batallón Colombia, como aliado de Estados Unidos. Aunque no fue propiamente Estados Unidos, fueron las Naciones Unidas las que decidieron cómo desatar el conflicto para evitar la invasión de los comunistas de Corea del Norte hacia Corea del Sur. El conflicto no se zanjó porque siguió quedando dividida Corea como la conocemos hoy, Corea del Norte y Corea del Sur, con expectativas de algún día unificarse. Y pues con los problemas que ya conocemos, el gobierno de Corea del Norte, que es totalitario, que amenaza con guerra atómica, con misiles a Estados Unidos, a Occidente, y Corea del Sur, que es un país pues muy industrializado y pues un país potencia económica. Y pues Vietnam fue parecido, ya un poco más, en los años 60. La guerra ya se había desatado cuando todo lo que es Indochina, que es la parte que bordea la costa, pertenecía a Francia y cuando Francia se retira, por ahí en los años 50, deja solita toda Indochina y Indochina se divide en la parte norte, estaban más a favor del comunismo y en la parte sur a favor del capitalismo y tenían el apoyo de Estados Unidos. En los años 60, en el año 62, comienzan los del norte a enviar guerrillas hacia el sur y ahí es cuando Estados Unidos comienza a intervenir para proteger a Vietnam del Sur. En Laos y Camboya y Tailandia pues se habían también desatado guerras de guerrillas, pero el conflicto armado abierto fue Vietnam. Duraron 10 años hasta el 75 los gringos, se fueron, perdieron, gana el comunismo porque la parte norte invade a la parte sur y Vietnam se vuelve comunista. Y pues la guerra dejó muchas consecuencias catastróficas. Pero lamentablemente, o no lamentablemente, sino después se llegaron a saber, digamos, las consecuencias en cuanto a derechos humanos y en cuanto a violaciones del derecho internacional humanitario en estos países a raíz de estos conflictos. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur se convirtió en un solo país comunista, pero dejó de ser comunista. Ahora tiene un gobierno parecido al chino en los años 2000 y es un país de gran inversión capitalista parecido a lo que hace China. Aunque su esquema político es un partido comunista, su economía es de mercado y de inversión extranjera para la exportación. Entonces es un modelo emergente y ha progresado mucho. Entonces es lo que se llama un emerger, un país emergente importante. En el Medio Oriente también está pues, el problema que estamos viendo ahorita con la guerra, que se resume en lo siguiente. Gran Bretaña, después de que el Imperio Otomano dejó de gobernar esta zona del Medio Oriente, incluida Palestina y aquí el desierto que queda entre Egipto y Jordán, el famoso desierto de los judíos. Toda esta zona estaba regentada por el Imperio Otomano, por allá a finales del siglo XIX pasa
Gran Bretaña a regentarla, y entonces toda Palestina y todo ese escenario del Medio Oriente fue administrado por Gran Bretaña, pero comienza a raíz del problema de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de la necesidad de fundar un Estado judío, la migración desde los judíos o de los israelitas culturales, israelitas tanto de todas partes del mundo que habían estado en la diáspora, los israelitas tanto askenazis, que son de Europa, y los israelitas o judíos eh, que están en España y en el Mediterráneo, que tienen un nombre particular. Entonces, los askenazis y los israelitas o judíos mediterráneos, que son sefarditas, así llamados también, y de América también comenzaron a llegar, después de la Segunda Guerra, las Naciones Unidas reconoce el Estado de Israel, entonces comienzan a invadir, o no a invadir, a asentarse en su territorio reconocido por las Naciones Unidas, que está en Palestina, con obviamente la oposición de los palestinos autóctonos, que no eran propiamente autóctonos tampoco, porque tanto unos como otros son autóctonos, pero digamos, eso ha tenido una dinámica muy particular. Y comienzan a surgir el problema de los territorios ocupados, que es lo que ha generado el problema de la Franja de Gaza, que es, digamos, un territorio que está gobernado por una facción palestina y que esto ha generado problemas sociales y económicos digamos, porque ahí están muy apinuscados en la Franja de Gaza, los palestinos no tienen salida, digamos, están como muy aislados económicamente, socialmente, y como que están casi que encerronados por el muro que construyó además hace unos años Israel, y eso agravó el problema, y esa es como la génesis del problema ahorita. Y Estados Unidos siempre apoyando a Israel, por razones históricas, culturales, lo que sea. Y Palestina pues no tiene un apoyo propiamente abierto de los árabes, pero sí, hasta cierto punto, y últimamente Irán pues es quien apoya por debajo de la cuerda a los grupos terroristas, enviándole armas y digamos, apoyando financieramente estos grupos. Entonces el argumento de estos grupos como Hamas y la Yihad es que hay que acabar con el Estado de Israel. No se ha logrado establecer un Estado palestino como tal, pues parecería que la solución es fundar un Estado conjunto, que se llame Palestina, que esté conformado por israelitas y palestinos, y entre esos palestinos hay muchas religiones, muchos pueblos, desde cristianos ortodoxos, musulmanes y otras religiones de ahí de la zona, cristianos, algunos cristianos que pertenecen a iglesias ahí de la zona de Medio Oriente, que no son propiamente cristianos tradicionales europeos, sino cristianos parecidos a los cristianos primitivos, y otras facciones árabes, sunitas, chiitas, bueno. Entonces ahí digamos que la idea y la solución sería esa, pero pues ahorita con este conflicto está el Estado de Israel buscando a los terroristas por debajo de los túneles. Es un problema bien complejo porque esa guerra pues tiene consecuencias colaterales. Cuando un país como Israel lanza un ataque sobre una zona, pues obviamente esto va a tener consecuencias colaterales, un bombardeo sobre la población civil. Entonces este es el problema. Y fíjese lo que ha dicho el presidente de Colombia, él no está de acuerdo con eso, él tiene derecho a tener su posición, y los otros, las comunidades judías de Colombia, pues también tienen derecho a tener su posición. Ahí está el papel, por ejemplo, de un país como Colombia en la geopolítica, fíjese. Sus opiniones a favor de quién está, en contra de quién está. Ahí se ve, ¿sí? Ahí se ve como Bolivia, por ejemplo, retiró su embajador de su país en Israel, lo llamó a consulta y el presidente actual lo llamó a consulta. Entonces es por eso, porque no, pues se debería llegar a una negociación. Esto hasta tiene muchos tintes y matices, hasta la interpretación exegética bíblica sobre el fin de los tiempos que está en los libros del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, sobre cómo estos antiguos escritores interpretaban el fin del problema judío. Es curioso, pero así es. Y los interpretadores cristianos y exegéticos y bíblicos, uno encuentra muchos videos y mucho material en la red, interpretando toda esta problemática a la luz, por ejemplo, de la Biblia. Y tiene mucho sentido. Pero pues en la parte académica nosotros nos limitamos a lo que hay, que es realmente un conflicto entre dos escenarios muy complicado, que sí tendría que ser intervenido por unas Naciones Unidas. Bueno, es muy complicado llegar a una solución porque hay
los intereses. ¿Israel qué es frente a Colombia? Israel brinda tecnología, Israel es potencia agrícola, Israel produce tecnología electrónica, drones, seguridad, armamento de última tecnología, sistemas de seguridad, bueno, cyborgs, etcétera. Bueno, hasta medicina, aplicación de robótica en medicina. Por eso no es bienvenida la decisión del presidente de cortar totalmente con Israel, porque pues en esas cortes de relaciones geopolíticas pierden los países. Además por las oportunidades empresariales y comerciales que se pierden, es por eso. Entonces quiero que se entienda eso en la geopolítica, ¿sí? ¿Cuáles son las implicancias de Latinoamérica? México, por ejemplo, tiene una comunidad judía importante, Brasil, Argentina, Chile tienen comunidades de origen judío israelí muy importantes y por tanto su relación, Uruguay, sus relaciones con el Estado de Israel son importantes. Colombia también. Entonces, aquí la comunidad judía pues le manifestó su conformidad al presidente por haber llamado a consultas al embajador. Entonces es como un escenario, como que quiero que se entienda todo este problema de la geopolítica. Y en Latinoamérica, pues vuelvo y digo, el conflicto de Guatemala, el de Honduras, el más significativo fue el conflicto de Nicaragua, que fue la guerra de los sandinistas, que eran apoyados por la URSS en los años 78, 79 y 80. Las guerrillas sandinistas, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional, hizo una guerra de guerrillas en contra del gobierno de la eterna dictadura de Anastasio Somoza Debayle, quien fue un dictador, pero de corte capitalista, y él era el dueño, el gran capitalista, y a la vez era el gran mandamás militar, porque él era general de las Fuerzas Armadas. Y gobernaba con mano de hierro el país, y el país no era desarrollado, el país presentaba muchas desigualdades. Y las crisis económicas de ese país, era un país pues emergente y subdesarrollado a la vez, conllevaron problemáticas económicas que desataron la guerra, porque además Nicaragua siempre con Anastasio Somoza tuvo el apoyo de Estados Unidos. Entonces, Anastasio Somoza, con el apoyo de Estados Unidos, le hizo la guerra a la guerrilla del Frente Sandinista, y la guerrilla del Frente Sandinista, con el apoyo de Cuba y con el apoyo de la URSS, le metió guerra de guerrillas al gobierno, y ahí se formó un polvorín terrible que duró 3 años, cuando los sandinistas, en cabeza de Daniel Ortega y otros, que hoy están en el poder y ya son pues señores mayores, toman el poder y pues forman el gobierno que conocimos como el gobierno sandinista, y que luego, por debajo de la cuerda, Estados Unidos, en el gobierno de Ronald Reagan, apoyó a unas contrainsurgencias que se llamaron los Contras, enviándole armas y recursos. Me acuerdo tanto, los Contras que se enfrentaron en Nicaragua. Esa guerra casi no termina. Consecuencia de todo esto hoy en día son las maras, las pandillas, la violencia no sana, por decirlo. Y lo mismo pasa en El Salvador. Allá estaba el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Fue un conflicto parecido en donde en los años 81 y 86 El Salvador estuvo en una guerra civil en donde ese Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional fue la guerrilla que se enfrentó al gobierno, a varios gobiernos que eran republicanos, pero que realmente estaban apoyados por Estados Unidos. Y todo con el apoyo por debajo de la cuerda de la URSS y de Cuba. No hay que negarlo. Entonces, cuando hay intereses de lado y lado, pues se forma el polvorín. Al final de los 80, en el 89, si no estoy mal, vienen las negociaciones de paz en el gobierno de Cristiani, y ya pues hay negociaciones. El Frente Sandinista firma la paz con el gobierno, y pues como que esto baja un poco. Y producto de esto son las famosas maras y pandillas del Salvador, cosa que hoy en día es conocido porque el gobierno de Bukele está haciendo todo un proceso en donde quiere ponerle orden a esta situación social que vive El Salvador, que a pesar después de la guerra no sigue en paz por el problema de las pandillas. Y en Sudamérica pues está el problema de la guerra de guerrillas de toda la vida, que ha venido disminuyendo después de que hubo proceso de paz. Entonces, Colombia y su proceso de paz en las FARC, pero ya había habido inicios de proceso de paz en otros gobiernos, y ahorita pues está el problema de la guerrilla del ELN, que es un problema de nunca acabar. En Perú pues el enfrentamiento del gobierno con la guerrilla del Sendero Luminoso, que esa sí funcionó, terminó muy rápido, porque el gobierno de Fujimori le puso fin a esa situación muy rápido, capturando a los cabecillas de esa guerrilla.
En Argentina y Chile hubo indicios y como azonadas de grupos montoneros o guerrilleros, pero no prosperaron, lo mismo en Uruguay, en Bolivia incluso y Brasil. Pero pues no, allí en estos países la situación ha sido más controlada, incluso en Venezuela. Bien, en términos generales, pues esa ha sido la dinámica de la geopolítica en Latinoamérica. Y pues para no detenerme digamos, en este concepto, hay que simplemente recalcar que esa geopolítica tiene unos nuevos actores sociales eh, que son consecuencia de todos estos conflictos, como ya lo venía diciendo, terrorismo, maras, pandillas, grupos fundamentalistas, narcotráfico, migraciones. Por ejemplo, el problema de las maras en El Salvador es gravísimo. Y por eso es que este señor Bukele es tan destacado, porque el hombre parece ser que se le puso al corte a ese problema. Y un país sin estabilidad y seguridad, pues, ciudadana, pues, no funciona. Y parece que esas maras y esas pandillas siempre estarán asociadas al narcotráfico. Y esas maras y esas pandillas siempre estarán en relación con la migración a Estados Unidos. Y eso es común en toda Centroamérica, casi excepto Costa Rica. Pero es como un problema muy común allá, que es como la consecuencia de las guerras allá en estos países. Nunca hubo una pacificación total, pues. Entonces, esos nuevos actores son esos, grupos terroristas, en la yihad allá en Medio Oriente, el Hamas, es eso también la consecuencia. A raíz de ese muro que puso Israel, que no ha debido ponerlo, pues aisló más a los palestinos y ese aislamiento trae aislamiento económico, social, pobreza, y eso pues produce todos estos detonantes. Y son grupos fundamentalistas porque no representan a las religiones. Ninguna religión va a promover pues la violencia, pero ellos se dicen y creen que son representantes de la religión islámica, pero no es así. Y en eso aprovechan otros países como Irán, que produce también drones, produce armas, produce misiles, para sacar partido. Es un régimen, pues, un poco totalitario. Entonces, el siglo XX y el siglo XXI han sido marcados por estos guerras y conflictos. Hay estadísticas ya que miden. Vuelvo y recurro a la página del orden mundial, de donde saqué esta información. Ahí están los conflictos mencionados, el número de veces. En Siria, que también hubo el conflicto de Siria, que tuvo también unos móviles parecidos, un enfrentamiento entre facciones. La guerra de Medio Oriente, pero también la guerra de Estados Unidos primero contra Irak y luego contra Afganistán, que es, entre comillas, la guerra contra el Islam, pero no es contra el Islam, es contra gobiernos totalitarios que se abrogan como que ellos son los representantes del Islam y no. Ellos, pues, la guerra de Irak contra Hussein, la guerra contra Afganistán, para capturar al terrorista famoso de las Torres Gemelas. Estos conflictos, y también cuando Libia entra en crisis y es depuesto el dictador Gaddafi. Entonces, Medio Oriente es un polvorín, ha sido siempre un polvorín. Y en ese polvorín está el papel, pues, ahí del Islam, aunque no se quiera aceptar. Y actualmente, pues, la invasión Rusia-Ucrania. La invasión Rusia-Ucrania, que es, pues, el conflicto actual en el que estamos indirectamente inmersos porque, pues, Ucrania era un país que había mantenido relaciones económicas con la mayor parte de países de Latinoamérica, un país emergente con una industria exportadora de bienes agrícolas importante, abonos, materias primas, trigo, bueno, una cantidad de cosas. Y eso pues ha detonado también consecuencias económicas. Y no hay pues visos de que ese conflicto como que termine muy pronto. No hay visos de negociación y simplemente se explica por que Rusia tiene unos intereses en la zona de Crimea, que es la parte que está más al lado del Mar Negro, porque parte de la población de esa zona de Crimea es de origen ruso. Tienen negocios allí, pues es una cultura más rusa que ucraniana. La cultura ucraniana es un poco más diferente. Entonces, pues esos intereses detonan estos conflictos
A la vez tampoco a Rusia le gustaba mucho que en un momento dado Ucrania como país que perteneció a la URSS y se independizó. En un momento dado, después de los años 90 y la caída del muro de Berlín, pues terminara perteneciendo a su contrario bando, que era la OTAN. Si eso hubiera pasado, pues tendría Rusia a los misiles y al armamento en sus narices, el armamento de Occidente. Y estaban a punto de hacer un proceso electoral, una consulta para pertenecer a la OTAN y Rusia no podía permitir eso. Y lo que pasó fue lo que ya conocemos, invadir Rusia a Ucrania y pues quién sabe cómo se irá a dirimir ese conflicto. Entonces la consecuencia, como les decía, uno de los problemas que al lado de todos estos problemas internacionales ha venido permeando las relaciones globales es el narcotráfico. El problema del narcotráfico sí que está presente y aquí vemos que es creciente. Es creciente en todo el mundo, en todos los países. No hay país de la zona ecuatorial que no tenga cultivos de coca, aunque ahora con el problema del fentanilo pues puede que eso disminuya, pero desde 2000 en adelante el problema del narcotráfico se globalizó. Antes, por allá en la época de Pablo Escobar, era un problema de Colombia y México, o de Bolivia, no más. Pero después de los 2000 el problema del narcotráfico se globalizó. Entonces ahí está Latinoamérica también metida. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que ya hay estadísticas. El problema de los gobiernos en la erradicación que les pide Estados Unidos y la certificación. La famosa certificación que siempre los gobiernos gringos le han pedido a los países aliados latinoamericanos para que certifiquen que están luchando contra el narcotráfico, erradicando las matas de coca. Y eso es muy complejo porque hoy en día vemos que el proceso de erradicación no es tan fácil. Es un problema incluso hasta cultural. En Bolivia es un problema cultural. Entonces, bien complejo. Entonces, es un problema que ya se globalizó también. Entonces, Colombia también está metida. Y Latinoamérica. Y entonces eso alimentó el conflicto armado en Colombia, que pues ojalá vaya mermando de intensidad después de las negociaciones de paz, pero es muy complejo también, por todo lo que estamos viviendo con la actual dinámica de los grupos como el ELN, que ya no están, hay grupos, por ejemplo, al margen de la ley y reincidentes, pero pues siguen ejerciendo el narcotráfico, entonces es un problema bien complejo. Esto unido al problema de los grupos paramilitares y otros grupos no identificados. Entonces, eso está alimentado por el narcotráfico, por las rutas del narcotráfico, eso es claro. Y ya es globalizado en toda Latinoamérica, Perú, México, Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia están pues, ahí en esa dinámica. Y eso genera también problemas migracionales, desplazamientos. Todos conocemos los desplazamientos por la violencia que se han dado en países como Colombia. Y en los 2000 estos problemas migracionales sí que se han aumentado, con una particularidad que después de lo que pasó en Venezuela, pues Venezuela se convirtió en un expulsor de gente. Y entonces el problema social de Venezuela pues ha generado una alta migración. Y es un nuevo reto. Más casi el 50%, 60% de los venezolanos han emigrado a su país. Y esto pues movido por el problema político que hay allá, la inestabilidad de la economía, el gobierno totalitario, pues porque el gobierno venezolano es un gobierno totalitario, etcétera, etcétera. Y hay cifras de la ONU y de los organismos multilaterales. Entonces, hay países que son receptantes de migrantes y hay países que son expulsores de migrantes. Los mismos de siempre. Los países del centro recibirán migrantes y los países de periferia expulsarán migrantes. Y nos enfrentamos en ese orden de ideas a nuevos escenarios mundiales. La era digital es un escenario nuevo. La era digital, o sea, el advenimiento de las nuevas tecnologías influirá en el orden social, económico, político, cultural de la gente. Entonces, la geoestrategia y la geopolítica pues está permeada por las nuevas tecnologías. Eso es indudable.
Entonces también por eso es que los conflictos, las relaciones entre países implican eso. Por eso lo decía, cortar relaciones con Israel. Estados Unidos, ¿por qué nunca corta relaciones con Israel ni lo hará? Por sus vínculos históricos y culturales, sí, pero también porque Estados Unidos e Israel se retroalimentan en producción de tecnología. Siempre será así. Entonces, es bien compleja la cosa. Entonces, la geoestrategia está actualmente, pues, relacionada con las nuevas realidades. Y ahí viene el problema de la cooperación internacional, ya para ir avanzando, retomando un poco lo de la web pasada, a Baracaldo 2015, en donde nos mostraba que, y en la fuente ahí que está en el curso, en la unidad 2, nos muestra Baracaldo en su trabajo cómo es que la cooperación internacional es como el resultado y la respuesta a toda esta geopolítica mundial desde los años 40 del siglo pasado. Como ya lo decía, el Plan Marshall, las Naciones Unidas, la OEA y otros organismos multilaterales, pues son como el resultado de eso. Entonces, basada principalmente en dos enfoques, asistencialista y entrega de recursos. Y desde esa época, desde el Plan Marshall y desde que nace el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el apoyo de la Comunidad Económica Europea a países incluso de Latinoamérica, entonces nace el concepto, sí, de países subdesarrollados y países desarrollados. Y siempre es digamos, la esquemática en donde hay unos países que reciben la ayuda y otros países que dan la ayuda. ¿Por qué? Porque pues la globalización tiene consecuencias, como ya lo hemos visto, y las consecuencias pues generan unas problemáticas económicas, sociales, culturales, migracionales, conflictivas, que tienen que ser corregidas. Y el objetivo es que estos organismos multilaterales que brindan apoyo, cooperación, que son los multilaterales a nivel mundial, pues presten ese apoyo para aminorar esas consecuencias. Entonces, el papel actual de la ONU es importantísimo en la cooperación internacional, pero también de otros organismos y otras agencias y otros gremios mundiales como la OCDE. Pero la ONU es importantísima porque es la que más ha desplegado su acción de cooperación con todos los países del mundo que lo necesiten. Muchos están de acuerdo, muchos no están de acuerdo. A través de muchos programas, visiones, enfoques, el enfoque del desarrollo humano de la ONU, el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el enfoque del desarrollo humano y de las agendas 2020, 2019, 2030. Todo es cooperación. Y en los 2000 ya se ha profundizado esa cooperación, como lo dice Baracaldo. Entonces, hay unos beneficiarios que son más que todo agentes sociales que se ven afectados. Entonces, la cooperación busca es eso, el desarrollo social. Eso lo dice este cuadro, por ejemplo. Cooperación en sí mismo no es buscar los resultados ni inmediatos ni la rentabilidad. Cooperación es buscar el desarrollo social, económico. Entonces, cuando los países latinoamericanos no logran unos indicadores de desarrollo humano óptimos, pues son objeto de la cooperación de las Naciones Unidas. Y los países latinoamericanos ya se han metido en ese plan de adoptar la cooperación mundial de todas estas agencias para su beneficio. Entonces, volviendo a Baracaldo, que nos explica que hay dos tipos de cooperación, la financiera y la técnica, sobre todo, en donde se hace apoyo financiero reembolsable y no reembolsable y asistencia técnica, becas, donaciones para el desarrollo de personas, empresas, a través de esas agencias del desarrollo, muchas de las Naciones Unidas, a nivel de los sectores, agrícola, sector minero, sobre todo sector agrícola, ¿no? El apoyo es más que todo en sectores que pueden generar beneficios. Entonces, las agencias buscan centrarse en el apoyo a sectores como los productores de alimentos, el apoyo técnico, la cooperación para producir alimentos, para generar empresas, para la cooperación que genere
emprendimientos, adopción de tecnología, la mayor capacitación de grupos humanos, la disminución de la brecha de género de la mujer, sobre todo, la búsqueda por un mayor nivel de escolaridad de las personas, el cubrimiento de necesidades básicas insatisfechas como servicios sociales, básicamente como acueductos, alcantarillados, servicios eléctricos, acceso a Internet, acceso a servicios básicos médicos y educación. Entonces, en ese orden de ideas, la cooperación busca eso y está por eso centrada y parte y surge de allí estas agencias internacionales como la ONU, con sus subagencias. Entonces, la ONU tiene más subagencias, como por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo, eh, la Organización Internacional para los Alimentos y otras que operan a nivel mundial y que operan en diversos frentes de cooperación. Entonces, cuando hay por ejemplo, una emergencia por desabastecimiento de alimentos en África, en un país africano, viene esta agencia famosa, la Organización Mundial de Alimentos, a abastecer y ayudar con ayudas de distribución de alimentos a los grupos vulnerables, grupos tribales que están afectados por hambrunas, etc. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que estas agencias multilaterales cumplen un papel. Y en los conflictos internacionales, los cascos azules, etcétera, etcétera. Pero el apoyo empresarial y el apoyo, digamos, de impulso como tal, también se da, perdón, también se da en los escenarios de apalancamiento precisamente de proyectos. Y estos proyectos tienen ese apoyo financiero en los distintos niveles. Entonces, esa cooperación ya se institucionalizó en Colombia, como lo decía Baracaldo, a través del Sistema Nacional de Cooperación, que ya está establecido en Colombia. Ahí está, aunque no se vea, está compuesto por unos organismos que operan desde el accionar de nuestras agencias gubernamentales, Planeación Nacional, el COMPES, el Departamento Nacional de Planeación, como ya lo dije, el DAPRE, a través de acción social actualmente, por ejemplo, mucho está metido acción social y la Agencia para la Cooperación y las agencias de la Presidencia de la República. Entonces, ahí están metidos estas agencias colombianas, como que catalizando esta cooperación que viene de esos organismos. Por ejemplo, acción social, importante, atendiendo los problemas del conflicto, del desplazamiento, y se crean todos estos proyectos, planes, programas. Mujeres en cabeza de familia, jóvenes en acción. Bueno, eso es el resultado de eso. Y los entes territoriales son los que absorben, deben absorber los resultados del Sistema Nacional de Cooperación a través de unas oficinas de cooperación que están, como lo dije, avaladas por ministerios, agencias. Y el gobierno nacional, a través del Ministerio de Gobierno y la presidencia, pues debe estar muy pendiente. Entonces, existe ya una página incluso de lo que es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. De eso hablaremos en el CIPAS, para que cuando vayan a hacer su último trabajo puedan entrar a la página web de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC Colombia, que ya está establecida, y la mire, que no es otra cosa, perdón, que el Sistema Nacional de Cooperación Internacional. Ustedes entran a mirar la página web, aquí tengo el enlace, apccolombia.gov. Encuentran todos los ítems en la página. Y cada ítem van a encontrar todo lo que necesitan. Misión, visión, dirección general, quiénes somos, modalidades de cooperación. Entonces, importante para que entren a mirar desde ya les digo, las modalidades de cooperación que tiene el sistema nacional. Atención a la ciudadanía, etc.
Y entonces hay todo un sistema de cooperación nacional que tiene ya una misión y una visión definidas. Aquí ya está definido y ya está escrito en la página, como lo pude observar y como lo pueden observar ustedes cuando entren a esa página. Y hay una descripción, hay unos objetivos, hay un organigrama. Es el principal mecanismo de coordinación y articulación, pues, de todo lo que es la cooperación. Entonces, si se entra a revisar la página, cada uno de los ítems que está ahí en la página, pues, obviamente, dará respuesta. Dará respuesta a las dudas y a lo que uno esté buscando. Por ejemplo, para el caso de un informe para este curso de geopolítica y cooperación, para el último tema. Entonces, todo lo que se necesite saber sobre cooperación en Colombia, proyectos, modalidades, ofertas de cooperación, todo está ahí en la página. Todo está ahí en la página. Entonces, por ejemplo, tiene una línea de acción. 4 básicas. Entonces, líneas de socios, bilaterales y multilaterales. Esto significa más o menos que estos organismos ponen un dinero y unos recursos esperando, pues, generar y gestar proyectos de inversión social, proyectos con componente social. Lo mismo los espacios de articulación al multiactor son escenarios de cooperación con muchos actores, muchas agencias participan allí. Pero también es importante la línea de acción de este sistema y las capacidades el fortalecimiento de capacidades de gestión de cooperación internacional digamos, aquí a nivel nacional, aquí a nivel interno, que las agencias gubernamentales estén dispuestas y faciliten la cooperación y haya interés por parte de las comunidades. Entonces, es importante. Entonces, el fortalecimiento de esas capacidades es importante. Ahí en la parte donde dice herramientas normativas de la cooperación internacional Colombia 2020, cliquean ahí y ahí van a encontrar todo el documento, todos los documentos sobre todo lo que es cooperación. De ahí, por ejemplo, me tomé el atrevimiento de sacar de esa fuente y mostrar las modalidades de cooperación. Entonces está la ayuda oficial para el desarrollo, a través de los CAD, que puede ser multilateral y bilateral. Está también la cooperación sur-sur, que es muy famosa, entre acciones, entre agencias aquí de Sudamérica, ¿no? Sudamérica versus Sudamérica. Entonces, Colombia versus Chile, Brasil versus Colombia, etc. Está también la cooperación triangular, en donde pues hay muchos organismos multilaterales involucrados, y la cooperación descentralizada, en donde agencias de cooperación europeas y otras pues vienen a apalancar proyectos. Y la cooperación colombiana como tal, para fomentar el desarrollo local aquí en las regiones. Entonces, ahí en ese documento van a encontrar todo, y si quieren más detalles, pues en la página web. Y los tipos de cooperación internacional ya tienen que ver, como lo decía, con la cooperación financiera, la cooperación técnica. Esa financiera, pues, recursos reembolsables o no reembolsables. Entonces, cuando se quiere desarrollar, por ejemplo, desarrollo de necesidades básicas, cubrimiento de necesidades sociales básicas insatisfechas, por ejemplo, construcción de acueductos en comunidades, distritos de riego, mantenimiento de fuentes hídricas, construcción de alcantarillados, asistencia técnica, hospitales. Y la cooperación financiera no reembolsable es muy importante en ese escenario. Y la cooperación técnica es cuando, por ejemplo, pues vienen las grandes agencias técnicas, como por ejemplo ICA Holanda, que viene a hacer asistencia técnica a los productores nacionales y regionales para procesos de mejorar la productividad en nuestra región, mejora de semillas, distritos de riego, mejora de la tecnología agrícola, etcétera, etcétera. Básicamente, como centrado en eso. La ayuda humanitaria, pues cuando hay situaciones sociales muy graves, ¿no? Como los conflictos,
la asistencia a migraciones, conflictos, refugiados, asistencia alimentaria cuando hay hambrunas, sobre todo, ¿no? Y dado por estas otras agencias, como la Agencia Mundial de los Alimentos, por ejemplo. Perdón. Entonces la cooperación cultural ya es también otro escenario que está pues muy presente. Cooperación cultural, que sí se ve, pero que no pesa tanto, pero se ve. Esa cooperación cultural, sobre todo cuando se establecen relaciones culturales entre países. Y eso deviene en apoyos y apalancamientos y apoyos financieros a la formación del capital humano, becas, cursos, capacitación. Entonces, cuando las Naciones Unidas y, por ejemplo, el Banco Mundial apoyan a través de becas para estudios de posgrados, de pregrado, etcétera, sobre temas sociales y que esto, pues, genere consecuencias en cuanto a proyectos, el desarrollo de proyectos sociales. Entonces, por ejemplo, recuerdo yo un programa importante que se llama AgriMonitor, que es un programa importante de capacitación del Banco Interamericano de Desarrollo hacia profesionales latinoamericanos, en donde pues se capacita muy bien sobre las estrategias agrícolas para estos países que se pueden constituir como grandes despensas alimentarias. Ese es un ejemplo. Ya las donaciones son otro tema más bajo, digamos, más pequeño, porque las donaciones en especie, digamos, solo se hacen en la medida en que se requiera por situaciones sociales muy complicadas, asistencia médica, asistencia de urgencia, digamos, en conflictos, hambrunas, etc. Entonces, todo esto tiene unos organismos financieros, bilaterales, multilaterales, el Fondo Mundial, el BID, Banco Interamericano, las agencias de las Naciones Unidas. Bueno, eso ya lo conocemos más o menos, y Colombia, pues, está como involucrada. En términos generales, no sé si Carmenza me está escuchando o ya se retiró, porque me había dicho que se tenía que retirar. Acá estoy. Perfecto. Ya prácticamente vamos finalizando. No sé quién más, perdón, no sé quién más logró ingresar Alexandra. Alexandra logró ingresar a esta última web. Entonces, en términos generales, eso era lo que quería que se llevaran. Lo que le decía yo a Carmenza, hoy no pensaba por mi situación de salud. Estoy muy ronco, muy incapacitado para hablar. Entonces no quería extender mucho la presentación, pero sí como mínimo la hora para que se cumplan, digamos, el objetivo mínimo de lo que es esta temática. Y todo esto, ¿para qué va? A que en sus trabajos tengan en cuenta toda esta dinámica. ¿Y cuál es el papel de Latinoamérica? Pues lo que hablábamos la vez pasada, Carmen se estuvo muy presente, porque se habló mucho de los efectos, incluso otro compañero que estuvo ahí, la otra compañera de ustedes que estuvo presente. En todos estos efectos de la globalización, cómo afectaba la globalización de forma cultural, política, económica a las sociedades que la reciben. Colombia es un ejemplo de ello. Y la cooperación es el resultado también de eso. Entonces, cuando vayan a hacer su último trabajo, reitero mi invitación al último CIPAS, que ya les estaré pues distribuyendo la invitación, divulgando la invitación al último CIPAS en 1 hora. Después les voy a hacer un recuento de cómo tienen que hacer ese último trabajo y voy a entrar a esa página, hacer como un recorder rápido de qué información les podría servir de la página web de la agencia de cooperación y como en qué quiero que se centren para desarrollar ese último trabajo. Y este último intermedio también, centrarse en lo puntual, no irse por escenarios muy históricos porque tampoco nos sirve. De pronto, la duda que tenía, por ejemplo, Carmenza la otra vez y la otra compañera era eso, que cómo aterrizar ese contexto histórico en todo lo que es la actualidad. Pues es eso, más que todo irse en lo actual. ¿Cómo es la problemática de Colombia y América Latina y estos países frente a la geopolítica mundial? Entonces es ver el papel de Colombia en Latinoamérica frente a Estados Unidos, que ha sido siempre aliado,
Y ahora pues con este gobierno hay como que unas situaciones complejas, porque hay como contradicciones. En este conflicto árabe-israelí, en este conflicto de Palestina, se está viendo la cosa como que muy clara de cuál es el papel que juegan países como Colombia, bueno, pues, frente a Estados Unidos e Israel, ¿sí ven? ¿Sí ven que no es tan sencilla la cosa? Entonces miren las noticias nomás y pueden ver problemáticas geopolíticas actuales aquí en nuestro país de cara al mundo. Entonces, básicamente eso, no quiero demorarlas, pues a Carmenza agradecerle también su permanente interés. Creo que le quedo debiendo nota porque pues también sus trabajos han sido muy suficientes. Sus foros, su participación. Muchas gracias. Y pues ya sabe que tiene que recordarme para que si ve la nota que no está y no le parece, pues si yo considero que su participación en las webs es importante, entonces me recuerde, ¿no? Yo participé en la web. Entonces, si por decir algo, el trabajo no saca la nota suficiente, pero yo le asigno puntos por participación en la web, los 5 o 7 puntos que sea, pues ahí completan. Es por eso que se promueve en la UNAD la participación en la web. No por nada, y no es por regalar nota. No tiene ese sentido, no hay que malinterpretar eso. Es que las web también son un fundamento importante de la formación académica. Entonces, No, y si no es por la web, yo estaría totalmente perdida. Exacto. Web. Yo le había dicho que inicialmente yo no sabía cómo aterrizarme, Sí, como dice usted. Entonces, sí. esto sí me ha ayudado muchísimo. Y es Y mucha es súper historia, interesante. mucha geopolítica, mucho siglo pasado, antepasado. Y ahora, ¿cómo lo aterrizamos? Para eso son las web y los CIPAS. Bueno, ¿cómo aterrizamos esta información? Entonces, por eso quería que ustedes participaran. Y pues Carmenza ha estado muy pendiente, entonces eso pues tiene que generar buenas consecuencias y se debe manifestar también pues en sus resultados académicos. Alba Alexandra, pues tengo entendido, no sé si participó en la web pasada, pero bien y gracias por estar acá presente. No sé, no le escucho su voz y ya para ir finalizando quiero que me diga de qué centro está conectada, en qué parte del país. Creo que no está. No. Buenas Okay. noches, tutor. Sí, yo hago parte de Cartagena, o sea, Okay. de Cartagena. Ok, bien. Perfecto. Perfecto. Entonces no sé si ya había estado en alguna de las otras dos web, pero ya sabe más o menos, ya tiene una idea de qué es lo que se tiene que hacer, cómo aterrizar toda esta información y manejarla y gestionarla de manera más puntual. Sí, sí. Es eso. Sí, claro que sí. Es eso. Sí, correcto. Listo, Alba Alexandra. Bueno, agradecerles ya a Carmenza y a Alba y en general a todo el grupo porque están muy pendientes. Están muy pendientes en una u otra forma y eso pues, aunque hay gente que no está, por alguna razón ya no está, pero la gente que está y está muy pendiente. Felicitarlos y espero que en estas dos últimas actividades les siga yendo bien, ya que es lo último. Entonces, invitarlos estar pendientes cuando haga la invitación al último, segundo y último CIPAS, para pues, como hablar de esa última actividad y pues, por lo demás, pues, agradecerles mucho y pues, bueno, muchos éxitos de verdad. Carmenza y Alba, muchas gracias y muchos saludos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a y usted. que se mejore. Bueno, gracias. Entonces voy a dejar de grabar y procedo a salir de la reunión. Que pasen muy buena noche. Gracias, igualmente. Feliz noche. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.